Vamos a hablar de momento lineal e impulso. Para ello vamos a referirnos a la segunda ley de Newton y vamos a ponerlo en términos del momento lineal. Entonces la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza resultante debe ser igual a la masa por la aceleración. Pero recordando que la aceleración no es más que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pues tenemos que la resultante de fuerzas es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La masa la podemos meter dentro y tenemos esta expresión. Vamos a definir P como m por b. Y a eso se le conoce con varios nombres. Se le conoce como momento lineal, como cantidad de movimiento, como ímpetu. ¿Sí? En diferentes textos lo encontrarán con estos diferentes nombres, ¿no? Entonces, si nosotros definimos el momento lineal como el producto de la masa por la velocidad, noten que tanto el momento lineal como la velocidad son vectores. Entonces tenemos que la fuerza resultante no es más que la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. ¿Sí? En realidad, y eso se los he comentado en clase, esta es la forma original de Newton. ¿Sí? Nada más que generalmente se le conoce de esta forma, ¿no? Pero en términos, la formulación original es que la fuerza resultante es igual al cambio con respecto al tiempo de lo que Newton le llamaba momentum. ¿Sí? Y esto es válido solo en marcos de referencia inerciales. Bueno, la pregunta es, ¿qué es un marco de referencia inercial? Bueno, pues es un marco de referencia en el que es válida la primera ley de Newton. ¿Sí? Esto que vamos a poner un ejemplo para ilustrar qué es el marco y por qué es importante tener marcos de referencia inerciales. Supongamos que estamos en una plataforma, ¿sí? Que está en reposo y nosotros estamos dentro de la plataforma con unos patines, ¿sí? La velocidad es cero, está en reposo. De repente, la plataforma acelera, ¿sí? Entonces, si la plataforma acelera y yo tengo patines, pues yo voy a sentir que la plataforma se va hacia la derecha con una cierta aceleración y yo empiezo a moverme en relación a la plataforma, yo me empiezo a mover hacia la izquierda. En realidad yo sigo detenido, ¿sí? Si no hay fricción entre la plataforma y yo sigo en la misma posición exactamente, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo tomara como sistema de referencia la plataforma, pues parecería que me estoy moviendo hacia la izquierda. Lo cual sería un contrasentido porque no existe ninguna fuerza actuando sobre mí, claro, exceptuando la fuerza de la gravedad, ¿no? Pero digamos horizontalmente no habría ninguna fuerza. Entonces yo aparentemente, si yo tomara el sistema de referencia la plataforma, aparentemente me estaría moviendo hacia la izquierda, lo cual no es cierto y sería contradictorio con las leyes de Newton que dicen que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, o más bien la primera ley de Newton que dice que si un cuerpo no tiene ninguna fuerza, pues si estaba en reposo se mantiene en reposo, ¿de acuerdo? Entonces parecería que no se cumple la primera ley de Newton. La cuestión es que el autobús está acelerando con respecto al suelo y entonces no es un marco de referencia adecuado para la primera ley de Newton. Esta es válida en algunos marcos de referencia, pero no en otros. ¿De acuerdo? Entonces, la Tierra es aproximadamente un marco de referencia inercial, ¿sí? Pero el autobús no, en este caso. Cuidado, la Tierra no es un marco plenamente inercial, dado que pues, tiene una aceleración asociada tanto a su rotación como a su movimiento alrededor del Sol, ¿no? Pero en términos aproximados podemos considerar que es un sistema de referencia inercial. En términos generales podemos hablar para efectos de ingeniería que cualquier marco de referencia inercial será aquel que, digamos, que no tiene aceleración con respecto a la Tierra, con respecto al suelo, ¿no? Con respecto al terreno. Bueno, vamos a hablar del teorema del impulso y el momento lineal. Acabamos de definir que la resultante de fuerzas no es más que el cambio del momento lineal con respecto al tiempo. Despejando podemos decir que el diferencial de momento lineal
no es más que la resultante de fuerzas multiplicado por el diferencial de tiempo. Si nosotros integramos entre dos puntos, desde P1, desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿sí?, tendríamos que la integral del momento lineal desde 1 hasta 2 es igual a la integral de esta expresión desde 1 hasta 2. La integral de dp desde 1 hasta 2 pues va a ser la delta p, ¿sí?, es decir, p sub 2 menos p sub 1. Y eso sería igual a la integral desde t1 hasta t2 de la resultante de fuerzas por diferencial de t. Bueno, por otro lado, vamos a definir impulso, ¿sí? Esto es una definición. Definimos impulso como la integral de t1 a t2 de la resultante de fuerzas por dt, ¿sí? Esto es la definición. Muy convenientemente lo estamos definiendo con esta expresión. De manera que lo que podemos decir es el teorema del impulso y el momento lineal, que lo que quiere decir es que el cambio del momento lineal de una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula durante ese intervalo. Es un concepto parecido al trabajo, ¿sí? Nada más que el trabajo, recordemos que estamos hablando de fuerza por desplazamiento. Aquí estamos hablando que el impulso básicamente es fuerza no por desplazamiento sino por tiempo. Entonces el teorema del impulso de momento lineal dice que el cambio del momento lineal de una partícula durante un cierto intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula durante ese intervalo. Es importante señalar que si la fuerza resultante es constante, bueno, lo que tenemos es que el impulso no es más que la fuerza resultante por el tiempo durante el cual se está aplicando esa fuerza resultante. Momento lineal y energía cinética son dos conceptos relativamente parecidos o paralelos, pero son diferentes, ¿sí? Y ahí nos vamos a referir para esto, para ver cuál es la diferencia entre momento lineal y energía cinética, en dos teoremas, los dos teoremas que hemos visto. El que acabamos de ver, que es el teorema del impulso y el momento lineal, que dice que los cambios en el momento lineal se deben al impulso, el cual depende del tiempo durante el que actúa la fuerza neta. El teorema del trabajo de la energía lo que nos decía es que los cambios en la energía cinética se deben al trabajo, ¿sí? Entonces el trabajo realizado sobre una partícula es igual al cambio en energía cinética, ¿sí? El impulso es igual al cambio en el momento lineal. Y por otro lado, el impulso depende del tiempo durante el que actúa la fuerza neta, y el trabajo, recordemos, que dependía de la distancia en la que actuaba la fuerza neta. Vamos a ver un ejemplo para comparar ambos conceptos. Supongamos que somos un catcher, ¿no? Que podemos elegir entre atrapar una pelota de 0.5 kilogramos que va a una velocidad de 4 metros por segundo o una pelota de 0.1 kilogramos que va a 20 metros por segundo. ¿Cuál es la que es más fácil de atrapar? Bueno, en principio, si lo vemos por velocidad, pues es más fácil atrapar la pelota A, porque va a una velocidad más pequeña. Sin embargo, la pelota A tiene una masa mucho mayor. Entonces no queda muy claro cuál de las dos va a ser más fácil, entre comillas, atrapar. Bueno, vamos a calcular el momento lineal de ambas pelotas. El momento lineal, recordemos, como vimos en las diapositivas anteriores, es igual a la masa por la velocidad. Bueno, en este caso, la pelota A tiene una masa de 0.5 kilogramos y va a una velocidad de 4 metros por segundo, por lo tanto, tiene un momento lineal de 2 kilogramos por metro entre segundo. La pelota B, utilizamos la misma fórmula y nos daría 0.1 kilogramos, que es su masa por la velocidad, y nos da 2 kilogramos por metro por segundo. Por lo tanto, el momento lineal es igual en ambas bolas. Por lo tanto, las dos requieren el mismo impulso para detenerse. ¿De acuerdo? Recordemos, el impulso es el cambio en el momento lineal. La energía cinética
¿sí? La energía cinética de la pelota A va a ser un medio de su masa por su velocidad al cuadrado, que serían 4 joules. La energía cinética de la pelota B va a ser un medio de la masa B por su velocidad al cuadrado, que sería 20 joules. Entonces vean que aunque el momento lineal es igual en ambas pelotas, la pelota B requiere 5 veces más trabajo para detener que la A, dado que B tiene 5 veces más energía cinética. Recordemos, para detener la pelota, tenemos que pasar de la energía cinética, por ejemplo en el caso de la pelota A, de una energía cinética de 4 joules a una energía cinética 0. Es decir, tenemos que hacer un trabajo de 4 joules. En el caso de la pelota B, tenemos que pasar de una energía cinética de 20 joules a que se detenga, es decir, a una energía cinética de 0, por lo tanto el trabajo debería ser de 20 joules. Entonces nos va a costar más trabajo detener la pelota B que la pelota A. Recordemos, el impulso es la fuerza por el tiempo, el trabajo es la fuerza por la distancia. Por lo tanto, el impulso entre F nos va a dar el tiempo que se necesita para detener la pelota. Y el trabajo entre F, entre la fuerza, nos va a dar la distancia que va a recorrer la pelota. Bueno, para una fuerza dada que vamos a ejercer con la mano, es decir, aquí estamos suponiendo que la fuerza máxima que yo puedo emplear a través de mi brazo es constante, ¿sí? O sea, yo tengo una fuerza máxima que puedo ejercer con mi brazo. Esa fuerza máxima es la que vamos a emplear para detener la pelota, cualquiera de las dos pelotas. Entonces tardaremos el mismo, como las dos pelotas tienen el mismo impulso y la fuerza de mi brazo es el mismo, las dos pelotas van a tardar el mismo tiempo en detenerse. ¿Sí? O sea, desde que tocan a mi mano hasta que se detiene, va a pasar el mismo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el impulso en las dos es la misma. Tengo que pasar de un impulso de 2 kilogramos metro por segundo a un impulso 0. ¿De acuerdo? Porque recordemos, el impulso es la masa por la velocidad. Entonces, el impulso tiene que pasar de aquí a detener la pelota, es decir, a una velocidad 0, es decir, a un momento 0. Entonces aquí tenemos que disminuir el impulso, la misma cantidad en las dos pelotas. Por lo tanto, como en las dos pelotas el impulso es el mismo para detenerlo y la fuerza de mi brazo es la misma, pues el tiempo que se va a tardar en detener la pelota es la misma. Sin embargo, como el trabajo es 5 veces mayor el que necesito para detener la pelota B que la pelota A, entonces la mano será empujada 5 veces más hacia atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la distancia recorrida no es más que el trabajo entre la fuerza. La fuerza del brazo, como he dicho, es la misma y el trabajo es 5 veces más en la pelota B que en la A. Por lo tanto, nuestra mano va, digamos, cuando agarramos la pelota A, la mano o nuestro brazo se va a ir para atrás una cierta cantidad. Cuando llega la pelota B, nuestro brazo se va a ir 5 veces más para atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser más fácil? Agarrar una pelota bajo la misma fuerza del brazo. Va a ser más fácil agarrar una pelota que se va a desplazar poco, o agarrar una pelota que me va a hacer desplazar más. Pues evidentemente la que se desplaza menos. Por lo tanto, es mejor optar por atrapar la pelota A. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos dos veleros, ¿sí? El velero A y el velero B, que deslizan en una superficie de hielo, es decir, no hay fricción. El velero A tiene una masa m y el velero B tiene una masa 2m. Las velas son idénticas, por lo tanto la fuerza que ejerce el viento sobre los veleros es la misma. Los dos veleros parten del reposo y la meta está a una distancia s. Nos preguntan en primer lugar
¿cuál de los dos veleros cruza la meta con mayor energía cinética? Y en segundo lugar, ¿cuál velero cruza la meta con mayor momento lineal? Bueno, para la primera pregunta, ambos veleros recorren la misma distancia S. Y solo existe una fuerza que realiza trabajo sobre este desplazamiento, que es la fuerza F, ¿sí? Solo la fuerza F, que es la misma para ambos veleros, en la dirección del movimiento, realiza trabajo sobre ellos. Bueno, el trabajo realizado sobre el velero A no es más que la fuerza que lo mueve, que es F, multiplicado por la distancia recorrida, que es S. El trabajo realizado sobre el velero B es la fuerza que lo mueve, que es la misma F, ¿sí? Recordemos la misma F que está actuando sobre los dos veleros, multiplicado por la distancia a recorrer, que también es S. De aquí es obvio que el trabajo que realiza el velero A y el trabajo que realiza, el trabajo que realiza la fuerza del viento sobre el velero A es igual a la fuerza que realiza es igual al trabajo que realiza la fuerza del viento sobre el velero B. Bueno, por otro lado, de acuerdo con el teorema de trabajo y energía, recordemos que el trabajo para ir del punto 1 al punto 2 es igual a la energía cinética en 2 menos la energía cinética en el punto 1. Entonces el trabajo realizado por el velero A no es más que la energía cinética del velero A en el destino menos la energía cinética del velero A en el inicio. Y lo mismo sucede para el trabajo realizado por las fuerzas sobre el velero B. Bueno, la energía cinética tanto en el caso A como en el caso B para el punto de salida, para el punto 1, es 0. Por lo tanto, el trabajo realizado por las fuerzas, en este caso la fuerza del viento, sobre el velero A no es más que la energía cinética del velero A en la meta. Y el trabajo realizado por la fuerza del viento sobre el velero B es igual a la energía cinética del velero B en la meta. Como son iguales los trabajos, como habíamos visto antes, las energías cinéticas en ambos casos van a ser iguales. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál va a tener mayor momento lineal? Uno diría, pues si las energías cinéticas son iguales, el momento lineal también. Pues no, de nuevo son conceptos diferentes. Entonces, ¿cuál es el momento lineal? Bueno, el momento lineal lo habíamos definido como la fuerza por el cambio, por el tiempo durante el cual actúa la fuerza. Entonces aquí podemos decir que el momento lineal del velero A en el punto 2 es igual a la fuerza que actúa multiplicado por el tiempo transcurrido desde el punto 1 hasta el punto 2. Y eso va a ser la fuerza por el tiempo en el punto 2. ¿Por qué? Porque el tiempo en el punto 1 es la salida, pues es 0. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa para el velero B. Noten que aquí ya tenemos una diferencia. El tiempo que transcurre desde que sale hasta que llega a la meta no necesariamente es el mismo. Uno diría, bueno, pero pues, si la energía cinética es la misma, pues se va a tardar lo mismo. No, la energía cinética es la misma, pero como las masas son diferentes, entonces las velocidades van a ser diferentes y por lo tanto van a tardar tiempos diferentes en llegar a la meta. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros sabemos que la velocidad, por ejemplo, para el caso del velero A, la velocidad inicial es 0, su posición inicial es 0, si nosotros definimos el inicio del sistema X en la salida, y el tiempo lo estamos considerando 0, el valor de t lo estamos considerando 0 en el punto 1, es decir, en la salida. Bueno, si nosotros aplicamos las ecuaciones de la cinemática, que aquí no está el desarrollo, pero lo pueden hacer fácilmente, es algo que hemos visto en la primera parte del curso, pueden llegar a decir que la posición del velero A viene dada por esta expresión, ¿sí? Aquí lo que tendríamos es que la aceleración es constante y es igual a F entre la masa del velero. Integramos una vez y tenemos que la velocidad es igual a la aceleración, que es F entre M, multiplicado por T, más una constante, pero esa constante es 0 porque la velocidad inicial es 0.
Integramos otra vez y lo que tenemos es que la posición del velero A es igual a 1/2 de F entre ma, esto es la aceleración del velero A, multiplicado por el tiempo al cuadrado, más otra constante, pero como la posición para t igual a 0 es 0, pues la otra constante es 0. ¿Sí? Entonces, sabemos cuál es la relación entre XA, o sea, sabemos cuál es la posición del velero A en función de su fuerza, de su masa y del tiempo que se tarda en llegar a la meta. Algo totalmente análogo hacemos para el velero B. Despejamos el tiempo TA2 así como el tiempo TB2. Nada más despejamos de aquí. Nos da que TA2 es igual a raíz cuadrada de 2 veces por la distancia recorrida por la masa A entre F. Pero la masa A es M. Entonces nos quedaría esto. El tiempo que se tarda el velero B en llegar desde la salida hasta la meta sería la raíz cuadrada de esto, que sería la raíz cuadrada de 2smb entre f, pero cuidado, mb es 2 veces m, por lo tanto, el tiempo que se va a tardar es la raíz cuadrada de 4sm entre f. Si nosotros sustituimos este valor de TA2 aquí, nos quedaría el momento lineal como la raíz cuadrada de 2sm entre f, ¿sí? Multiplicado, por supuesto, por f. Si nosotros sustituimos TB2 aquí, lo que tendríamos es que el momento lineal del velero B cuando llega a la meta es igual a F por la raíz cuadrada de 4sm entre F. Y por lo tanto, podemos decir, claramente es obvio, que el momento lineal del velero B cuando llega a la meta es mayor que el momento lineal del velero A cuando llega a la meta. Aquí en otro ejemplo vamos a suponer que lanzamos una pelota de 0.4 kilogramos contra una pared a la cual golpea moviéndose horizontalmente hacia la izquierda a 30 metros por segundo, sería esta pelota. Va, antes de golpear a la pared, va a una velocidad de 30 metros por segundo y rebota en la pared, y aquí estaría después de rebotar en la pared, adquiere una velocidad de 20 metros por segundo. Nos piden calcular el impulso de la fuerza neta sobre la pelota durante el choque. Y en segundo lugar, si la pelota está en contacto con la pared durante 0.01 segundos, calcular la fuerza horizontal media que la pared ejerce sobre la pelota durante el impacto. Noten que estamos hablando de la fuerza promedio. ¿Por qué? Porque en realidad cuando la pelota empieza a tocar la pared, la fuerza es pequeña, llega a un máximo cuando la pelota está en su máximo de deformación y empieza a regresar, y entonces la fuerza que ejerce la pared sobre la pelota es variable. Bueno, vamos a calcular la fuerza promedio. Entonces, el primer inciso es calcular el impulso de la fuerza neta sobre la pelota durante el choque. Bueno, el impulso no es más que el cambio de la cantidad de movimiento. Y que sería igual a m por v2 menos m por v1. Sustituyendo los valores, noten que v2 es un vector, ¿sí? V2 es un vector, perdón, es este vector que es 20 metros por segundo por i, que es esto de aquí. ¿Sí? Y V1 es la velocidad inicial, que es menos 30 metros por segundo por i, ¿sí? Siendo que el eje X es este que está señalado en la figura. Si nosotros hacemos las operaciones, nos va a dar 20 newtons por segundo. ¿De acuerdo? O sea, sería 0.4 por 20 menos 0.4 por menos 30, es decir, 0.4 por 20 más 0.4 por 30. O lo que es lo mismo, si sacamos factor común 0.4, sería 0.4 por 50, que es 20 newtons por segundo por i. ¿Sí? De nuevo, el impulso es una cantidad vectorial.
En el inciso B nos dicen, bueno, si la pelota está en contacto con la pared durante 0.01 segundos, calcular la fuerza horizontal media. Bueno, sabemos que el impulso no es más que la fuerza por el tiempo durante el cual está aplicada la fuerza. El impulso ya lo acabamos de calcular, que es 20 newtons por segundo por I, y eso es igual a la fuerza por el tiempo que se aplica la fuerza. Despejando la fuerza nos da que es 2 kilonewtons por I. En este otro ejemplo tenemos un balón de soccer que tiene una masa de 0.4 kilogramos y viene con una velocidad de 20 metros por segundo hacia el futbolista. El futbolista, cuando llega a la pelota, patea la misma y entonces se va la pelota con un ángulo de 45 grados hacia arriba, pero con una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Sí? La masa se conserva, la velocidad cambia tanto en magnitud como en dirección. Suponiendo que el choque entre el pie del atleta o del futbolista y el balón dura 0.01 segundos, calcular el impulso de la fuerza neta media y la fuerza neta media. Bueno, el impulso de la fuerza neta media pues es igual a el cambio en el momento lineal, que sería igual a m por v2 menos m por v1, o lo que es lo mismo m por v2 menos v1. ¿Sí? Si la masa se mantiene constante, pues realmente el cambio de momento va a ser igual a la masa por el cambio de velocidad. Aquí, como vamos a empezar a meter muchos numeritos y tal, vamos a omitir poner explícitamente las unidades, pero vamos a asegurarnos de que todos los números que pongamos vengan en estas unidades. Entonces, como les he comentado en clase en varias ocasiones, cuando queremos omitir el poner explícitamente las unidades, hay que poner como que un señalamiento que nos indique a nosotros y al que revise nuestros cálculos qué unidades estamos utilizando en todos los lados. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es que J no va a ser igual más que la masa, que es 0.4 kilogramos, ¿sí? Por la velocidad 2. ¿Cuánto es la velocidad 2? Bueno, sería 30 metros por segundo por el coseno de 45, sería la componente X, y la componente Y sería 30 metros por segundo por el seno de 45. Entonces tendríamos 30, la velocidad V2 es 30 coseno de 45 por I más 30 seno de 45 por J. Y la velocidad V1 es menos 20 metros por segundo por I. Menos 20 por I más 0J, no tiene componente vertical. Bueno, si reacomodamos términos, sumamos, digamos, peras con peras y manzanas por manzanas, es decir, las componentes X con las componentes X y sumamos las componentes Y con las componentes Y, nos daría esto. Y pues nada más haciendo las operaciones correspondientes, este sería el resultado del impulso de la fuerza neta media. Noten que es un vector. ¿Sí? Yo podría calcular la magnitud del impulso, que sería la raíz cuadrada de 16.485 al cuadrado más 8.485 al cuadrado. No habría ningún problema. Me piden también la fuerza neta media. Bueno, sabemos que el impulso no es más que la fuerza promedio por el tiempo que dura actuando la fuerza promedio. Despejando F, tenemos que es igual a J entre delta T. J es este vector, lo acabamos de calcular, dividido entre delta T, y nos da esto de acá, en kilonewtons. Aquí lo que estoy haciendo es dividiendo entre 0.01, como multiplicar por 100 el numerador. Bueno, aquí multiplicamos por 100 y luego dividimos entre 1000 para obtener kilonewtons y no newtons. El valor de la fuerza neta media, pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es 1.8541 kilonewtons. De hecho, aquí tenemos la fuerza neta promedio en notación vectorial y aquí tenemos la magnitud de dicho vector.